Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 14. Capítulo 14. Y quiero leer allí algo, pero luego al final lo quiero exponer. Y tal vez solamente para abrir. Estamos hablando de who is this Jesus? ¿Quién es este Jesús que le alabamos, que le buscamos? ¿Quién es este Jesús que pide que le honremos? ¿Quién es este Jesús que se atrevió a decir palabras que ningún otro hombre han dicho? Palabras que no nada más las dijo, sino que las cumplió. Y no nada más las cumplió, sino que el Padre dio testimonio de él. ¿Quién es este Jesús que por 2000 años lo que dijo hasta hoy en día le ha afectado al mundo? En el mundo a nivel de allá afuera, el mundo, en el mundo a nivel de diferentes países, por sus diferentes creencias y religiones. ¿Quién es este Jesús que se hizo exclusivo y que dijo que solamente por él pueden llegar al Padre y sin él nadie puede ir al Padre? ¿Quién es este Jesús que dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida? ¿Y quién es este Jesús que ha cambiado la historia del mundo? Y no solamente la ha cambiado, sino que él mismo ha hecho historia. ¿Quién es este Jesús, hermanos, que nosotros estamos seguros o nosotros estamos aferrados o nosotros estamos buscando? And why? ¿Por qué buscar a este Jesús? Si ha habido otros hombres que han hecho cosas que Jesús hizo aproximadamente hace 2000 años. Estamos viviendo hoy en tiempos bien diferentes. Hace años, hace siglos, hace décadas, no se preguntaba si Dios existía. Hace años, hace décadas, no se preguntaba si la Biblia era la verdad o si fue un libro creado por el hombre. Hace años y siglos y décadas no se preguntaba si Jesús era Dios o si el hombre hizo la religión cristiana. Hace años se aceptaba la Biblia, se aceptaba a Dios y se aceptaba en medio de muchas religiones o en medio de mucho tiempo que los discípulos fueron a evangelizar, entendieron el propósito, el llamado de quién era Jesús. Pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y vivimos en un mundo a donde ahora se duda si Dios existe. Ahora se duda si la Biblia es de Dios o es escrita por hombres y es filosofía, pensamiento, lectura por hombres. Estamos viviendo en tiempos a donde tú no solamente le puedes decir cree y se acabó. Estamos viviendo en tiempos a donde ahora hay mucha gente estudiada, mucha gente que estudia. Antes la capacidad de las universidades no tenía la membresía que ahora tienen. Antes la gente iba a la escuela al 5º, 6º, 8º grado y se salían de las escuelas. Antes no todos asistían a las escuelas. Estamos en un mundo ahora, en un pensamiento, en una filosofía, hermano, a donde toda la gente está estudiando, a donde toda la gente está aprendiendo mucha moralidad diferente a la Biblia y está adaptándose a una moralidad vertical y ha perdido la moralidad vertical de arriba hacia abajo y se ha adaptado a una moralidad horizontal de humano con humano. ¿Qué dice el humano? ¿Qué dice la universidad? ¿Qué dice la política? ¿Qué dice la familia? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el mundo? Todo esto se ha perdido. Y dice la palabra de Dios que nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que dar una buena respuesta a todos aquellos que nos hagan la pregunta de acuerdo a nuestra fe. Que por qué creemos que Jesús es el único camino, que por qué creemos que Jesús es Dios, que por qué creemos que Dios existió. Y las preguntas de hoy en día son:
¿Puedes comprobar que Dios existe sin usar la Biblia? ¿Puedes comprobar que Jesús existe sin usar la Biblia? ¿Hay otra referencia fuera de la Biblia que tú puedas enseñar que Jesús y que Dios es la verdad? ¿O es una creencia como otra religión dentro del mundo? So, who is this Jesus? ¿Y qué es lo que Jesús vino a comprobarle a los judíos? Pero ahora viendo y estudiando más, hermano, no solamente yo llego a una conclusión breve. No solamente Jesús vino a comprobarle a los judíos que Él era el Mesías de quien hablaba el Viejo Testamento, sino que ahora viendo y hablándolo el tema de quién es Jesús, puedo llegar a entender que Jesús al venir a la tierra, hablar, hacer, decir, vivir como vivió, como habló y hacer todo eso, puedo llegar a entender que Jesús no solamente vino a darle un mensaje a Jerusalén, a Israel, sino que Él vino a dar un mensaje global. Hemos hecho varias preguntas aquí. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no fuera Dios? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera existido en la historia? ¿Cómo fuera la historia? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si Jesús no era Dios? ¿Estuviéramos aquí? ¿Siguiéramos aquí? I don't think so. Yo no creo. Yo no estuviera aquí si Jesús no hubiera sido Dios. Hemos aprendido por qué el mundo de afuera aceptó más la enseñanza de los discípulos y la enseñanza de Pablo, más que los mismos judíos. Hemos aprendido que los judíos siempre han entendido que un solo Dios hay y ya. Y hemos aprendido que el mundo, el resto del mundo, los paganos, ellos entendían y en su filosofía y en sus religiones y en su metodología, ellos entendieron que Dios se podía volver hombre, que el hombre se podía volver Dios, y que Dios y el hombre, y que podía haber mitad hombre y mitad Dios caminando la tierra, lo cual en la metodología griega y romana explicaron que este era Dios humano, este era Dios humano, este era Dios humano. Empezamos y quise empezar a decir quién era Jesús antes de encarnar. O mejor dicho, quién era el verbo, a dónde empezó el verbo. Y luego aproximadamente hace 2000 años, who was this Jesus? ¿Quién era este Jesús? No solamente hace 2000 años, sino que la eternidad pasada. Y hablamos un poquito quién iba a ser Jesús en el futuro y cómo lo vieron en Apocalipsis. So empezamos la divinidad, la deidad de Jesús. Y hablamos 10 puntos y dimos más de 50 textos bíblicos. Y después empezamos a hablar la humanidad de Jesús. It is very important, es bien importante. Así como es importante la divinidad del verbo de Jesús, es bien importante que nosotros podamos entender por qué Dios encarnó. Why? Y por qué, si hay algo que el diablo, el anticristo, no le gusta de los cristianos, es de que digan que Dios encarnó y que Jesucristo es Dios. Why? Entonces estamos enseñando, y yo le estoy enseñando por medio de la palabra, por qué es importante la humanidad de Jesucristo. Hablamos que en los años 30, 40, 50, 60, en los años 60 no había Biblia, no había Nuevo Testamento. El primer escritor fue el apóstol Pablo. Después de allí fue Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero al principio, por 30 años, la comunidad cristiana no tenía documentos, no tenía cómo comprobar, no tenía nada más lo que habían oído, lo que habían visto, lo que habían palpado y lo que habían contado. So agarre su Biblia en Hechos capítulo 14, verso 12, y cuando lo tenga, dígame. Voy a dar estos versos solo para abrir y después seguir, pero quiero que se enfoque en todo lo que hemos estado hablando en la temática de quién es Jesús.
Who is this Jesus? And why do we follow him? ¿Por qué no seguimos otro? ¿Por qué no seguimos otra religión? ¿O por qué no mejor creemos en otro? Hechos capítulo 14, verso 11 dice, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejante a hombres. Now, mi pregunta es, why did they say that? ¿Por qué dijeron que dioses se hicieron semejantes a hombres? Dice, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter. ¿De dónde sacaron el nombre Júpiter? ¿De dónde sacaron que dioses se hacían hombres? Dice, este a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. So Jupiter and Mercury. Porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, what? ¿Está leyendo su Biblia? Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros. ¿Y qué? A las puertas. Y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Júpiter y Mercurio. ¿Así dice su Biblia? So who is Júpiter, and Mercury? ¿Quiénes son? Dice el verso 14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. Puede tomar su asiento, no lo termine de leer. Usted tiene su Biblia en casa, póngame mucha atención. Estamos hablando de la humanidad de Jesucristo y terminamos en el punto 7. Ya hablamos los nombres humanos que se le dieron. Ya hablamos que es llamado niño, hijo, hombre. Hablamos en el punto 3, profecía que debe nacer de una madre humana. ¿Sí? Y esto comprueba que él es humano. La historia lo muestra que fue concebido y que nació de una mujer. Tenía carne y sangre como otros humanos, ¿sí? Tenía un cuerpo humano aún después de la resurrección, pero claro, transformado, glorificado, exaltado. Punto 7, hablamos que tenía pasiones de hombre y tuvo limitaciones y hablamos varias cosas. Sufrió, tuvo hambre, tuvo sed, durmió, lloró, tenía angustia, quería simpatía, ¿sí? Y tuvo una muerte física de tal manera que lo crucificaron y en la cruz se vio que tenía sangre y tenía agua. Sí era humano. Hablamos del concilio del año 325, cuando juntaron lo de la Biblia. Cuando llegaron a la conclusión quién realmente era Jesús, porque había muchas y varias enseñanzas que era Jesús. Unos decían que se hizo Dios, otros decían que era 100% humano, otros decían que era mitad humano, mitad Dios, y otros decían que él era Dios. Y entonces la confusión entre la cristiandad era una confusión, y por eso cuando Pablo es el primer escritor de la Biblia, empieza a escribir, y él empieza a escribir en todas sus cartas, y en todas sus cartas usted ve a Pablo exhortando, ubicando, enseñando doctrina, diciendo esto es, y usted puede ver ahora, puede entender y va a entender después de hoy un poco más, y vamos a seguir entendiendo un poco más por qué Pablo habla fuertemente de que Dios se encarnó, de que grande es el misterio de la piedad, el cual Dios encarnó. Usted ve por qué entonces Pablo va a decir que el que no diga que Jesucristo encarnó es un anticristo y es un falso.
Entonces vamos a entender por qué Pablo dijo en Primera de Corintios, este es el evangelio que Dios encarnó, que Dios encarnó, murió, fue a la cruz, fue a la tumba y resucitó al tercer día. Es bien importante lo que Pablo está aclarando, porque esto es lo que están tratando de quitar de la cristiandad. En la misma historia hace 2000 años vimos y les mencioné el domingo pasado. Yo no sé si ustedes se fascinaron, yo no sé si ustedes se fueron dudados, yo no sé si ustedes se fueron rascando la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿se acuerda de ese hombre que mencioné? Apolonias de Taina. Yo le dije su biografía, y cuando yo escuché su biografía, yo también pensé, dije, este es Jesús. Y no era Jesús, era otro hombre que vivió 50 años después, que vivió en los tiempos de Jesús, pero que nunca conoció a Jesús. Pero 50 años después sus discípulos empezaron a escribir de él. Y pregunté y dije, tal vez nunca has leído ni uno de sus libros. Y no, we have not. No lo hemos leído. Entonces en el mundo hace 2000 años había esa creencia que sí podía haber dioses que se hacían humanos, que sí podía haber humanos que se hacían dioses. Pero ¿cómo? Hablamos de esta, hey, can you get my PowerPoint? Hablamos de este triángulo, cómo los paganos, el mundo fuera de Jerusalén, miraba a sus dioses. En el mundo extranjero, deje decir el mundo extranjero fuera de, excepto Jerusalén, excepto Israel. En el mundo extranjero se creía que había un Dios supremo. Se creía que había un Dios que nadie conocía, que era un Dios invisible. Ellos creían que había un Dios invisible. Ellos creían que este Dios invisible nadie sabía su nombre. Y ellos creían que este Dios invisible era el Todopoderoso. Y por eso ahora podemos entender con qué facilidad, en cierta manera, Pablo llegaba a decir: yo voy a hablar de este Dios invisible. Yo voy a hablar de este Dios todopoderoso. Yo voy a hablar del Dios que creó los cielos y la tierra. Vimos que en el mundo pagano había dioses grandes, había dioses locales, había dioses familiares y personales. Había diamonía, y dijimos que esos no eran demonios. Y vimos que había humano Dios, demigods, que era mitad mortal y mitad dioses. Y hablamos, mencionamos a Hércules, que ese era uno de ellos, que ese era lo que enseñaba la mitología griega. Y eso es lo que enseñaban. Pero también ellos creían que el emperador romano también era un semigod, que era mitad hombre y mitad Dios, por el poder, la autoridad que ellos tenían. Bueno, ¿cómo llegaron? Mi pregunta es, eso es lo que me sale bien fascinante, hermano, de Dios. Si para mí todo lo que está escrito en la Biblia, toda la gente, es porque toda la gente lo ha hablado, y en la Biblia está la respuesta de la pregunta, de todas las preguntas de la humanidad respecto a Dios, respecto a la religión. Sí, cuando Pablo aclara muchas cosas en la Biblia, o está exhortando a los mismos corintios, a los mismos gálatas, o a su mismo discípulo Timoteo, está no nada más aclarándole a él, está aclarándole a todo el mundo cómo debe de ser lo que debemos de creer de Dios, y qué es Dios y quién es Jesucristo. Vamos a ir entendiendo un poquito más. Why? Te preguntamos también por qué es que los de afuera de Israel creían más el mensaje de Jesús que los mismos judíos. Ya hablamos de la palabra uno, que le dice: escucha Israel, tu Dios uno solo es. Ya hablamos que la palabra uno, ese número, es uno en unidad y es uno en único. Voy a seguir aquí. Entonces quiero empezar aquí. No sé cómo le pusiste. Give me the PowerPoint. Yo puse aquí 3 moldes divinos
3 moldes divinos. Yo espero que el domingo usted no haya salido confundido. Yo espero que usted esto le esté inyectando más fe, que esto le esté inyectando más seguridad de su Dios, y que usted ahora vaya teniendo respuestas más allá de lo que le puede preguntar cualquier persona. Pablo se preparó para los que no sabían nada, pero también se preparó para los que sabían todo. Y creo que eso es nuestro llamado. Creo que eso es lo que nosotros también debemos de hacer. Porque a pesar de todo, yo también tengo que asegurarme que estoy creyendo la única verdad. Porque no todo puede ser verdad. Porque si todo es verdad, entonces todo es mentira. Porque si Buda tiene la razón, el islamismo tiene la razón, y el cristianismo tiene la razón, y el hinduismo tiene la razón, entonces todo es una gran mentira. No puede haber muchas opciones en la verdad. Y por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie va al Padre si no es por mí. Bueno, 3 moldes divinos que los paganos tenían para ver si alguien era Dios, o para ver si alguien era humano, o para ver si alguien se hizo Dios, o para ver si alguien era mitad humano, mitad Dios. Número 1, era divinos que se hacían hombres. O sea, dioses visitaban el mundo en forma humana. Esto lo creían los romanos y los griegos, que dioses bajaban a la tierra y tomaban forma, o se hacían en forma de humanos. Pero también quiero que usted entienda esto, hermano, que también los judíos creían esto, y también los cristianos creían esto. Los judíos decían que cuando Dios bajó en el huerto del Edén como Adán y Eva, Él bajó en forma visible para que Adán y Eva los vieran, y que Él bajó en forma de Dios. Nosotros como cristianos también creemos que cuando el Verbo bajaba a la tierra, Él bajó en forma del ángel de Jehová. Cuando bajó a la tierra y habló con Abraham, Él también bajó de forma de hombre. Cuando bajó como en forma del ángel de Jehová, dice la Biblia, cuando bajó a los padres o a la mamá y luego al papá, a los padres de Sansón, ellos dijeron: hemos visto a Dios, pero no morimos. En una ocasión la mamá de Sansón dice: vi al ángel de Jehová, y luego dice: no, vi a un hombre. En cierta manera, por años se ha creído que Dios ha venido a tomar forma humana temporalmente para habitar, caminar, hacer una función en la tierra. Ahora entienda lo que le estoy diciendo. Tomando forma humana temporalmente. ¿Ok? Un rato, una escena, una ocasión. Y ojalá que su mente se le vaya abriendo. Número 2, una manera que decían: sí, este humano es Dios, es porque bajó del cielo y tomó forma de hombre y caminó un día, un evento o un tiempo temporal. Entonces, número 2, personas que nacían de una unión. Son los de afuera. Cuando digo los de afuera, fuera de Jerusalén, de Israel,
Personas que nacían de una unión de Dios, de un ser divino de arriba y de una mujer mortal. ¿Ok? Entonces, si la persona nacía de una mamá mundana, de carne, pero su papá era un Dios que bajó desde el cielo y ese bebé nacía, a ese bebé le decían que era divino humano, ¿ok? Que tenía divinidad, que era como parte Dios y parte humana. Entonces yo le puse aquí, Dios inmortal. Ejemplo, Hércules. El papá le decían que el papá era Júpiter. ¿Y quién era Júpiter? ¿Ah? Yeah. So en el triángulo que hicimos, Júpiter era uno de los dioses más arriba. ¿Ok? Decían que el padre era Júpiter y la madre era Acminia y la madre era mortal. Y de allí, de esa unión, de esa relación sexual, nació Hércules. Y ellos no tenían nada más a Hércules así, tenían a muchos que han dicho que han sido de esa especie, divinos humanos, que porque alguien de arriba, dioses o un dios bajó y se metió con esa mujer y esa mujer preñó y dio a luz un hijo. Entonces así es como el mundo decía que un hombre podía ser mitad Dios, mitad mortal. ¿Ok? Ahora nosotros vemos algo similar, pero quiero llegar a esto, similar, en Génesis capítulo 6, a donde dice que los hijos de Dios, en otras Biblias dicen, y los ángeles, vieron a las mujeres, y cuando las vieron, bajaron y se casaron con la que ellos querían, y tuvieron hijos. Y estos fueron llamados gigantes, estos fueron llamados Nefilims, y otra Biblia dice, y estos son los hombres de renombre. Quiero decir algo y ojalá que usted no me malentienda hoy. Hay una similaridad. Hay ciertas ideas o creencias que como que se pensaba así y se tenía similar el mundo con el pueblo judío. Ahora, número 3, ¿qué más en el mundo del mundo calificaba, en el mundo pagano calificaba para que alguien fuera divino? Punto número 3. Un humano que era elevado al estado de divinidad. Un humano que era elevado al estado de divinidad. Inició como humano. Nació de papá y mamá humana. Pero fue elevado a ser Dios después de su muerte. Cuando el humano es llevado al cielo a vivir con los dioses, no sé cómo decir esta palabra en español porque nunca la he escuchado. Es divinizado, they make him divine. So este es un humano que inició como humano, sus padres son humanos, papá y mamá, pero fue elevado, hizo algo grande, hizo algo bueno en el mundo y fue llevado al morir, fue elevado para ser un Dios después de su muerte. Cuando el humano es llevado al cielo a vivir con los dioses, es hecho divino. El ejemplo que creían era el imperio romano. Ellos creían que Julius Caesar, ¿cómo se dice Julius Caesar en español? Julio César.
Ellos pensaban que Julio César, el emperador romano, fue hecho divino. ¿Por qué? Porque estableció un poderío, estableció una autoridad grande, porque casi conquista todo el mundo. Entonces a esos hombres les decían superhombres y los hacían divinos, porque decían que cuando morían bajaban los dioses por ellos y se los llevaban al cielo, y entonces ya eran dioses. Si usted lee Génesis, los judíos tienen algo similar a esto. Si usted lee Génesis y habla de Enoc, dice la Biblia que Enoc agradó a Dios y Dios se lo llevó. Entonces en la Targum de los judíos dice que Dios se lo llevó porque lo agradó. Era un hombre de papá y mamá humano. Era un hombre, pero como le agradó tanto a Dios, fue llevado a Dios, fue llevado a los dioses, y ahora ya no es Enoc, ahora es, ¿cómo te dije el nombre, hermano? Metratón, parece como un Autobot. Pero entonces hay esa creencia, y en el año 450, antes de que Jesús viniera a la tierra, ya entre el pueblo judío decían que no, ya no era humano, era como un ángel. Se estaban creyendo que el humano podía hacerse ángel. Yo le estoy hablando de creencias que tenían hace 2000 años y más allá de 2000 años. Nos fuimos hasta Génesis. Entonces dije, ¿qué piensan los paganos? ¿Qué pensaban los judíos? ¿Y qué pensaban los cristianos? Por eso había una gran confusión. Por eso había una gran confusión, y decían, Jesús lo hicieron Dios. Jesús, sí, es Dios. Y otros decían, no, Jesús vino como Dios primero. Había una confusión. Pero en el mundo de afuera se decía estas tres maneras, con que califiques en una de esas tres maneras, ya eres Dios, o ya eres Dios dentro de ese triángulo, pero no eres el Todopoderoso. Ahora, cuando vemos las cartas de Pablo, entendemos quién es Jesús, y entendemos si pusiéramos a Jesús en ese triángulo, viéramos Jesús hasta dónde sube, hermano. Yo no sé hasta dónde sube a Jesús, yo no sé. Pero acuérdese, como los paganos tenían que los dioses bajaban de rango, pero también tenían que el Dios más bajo era humano Dios, pero que a pesar que era humano Dios, el Dios más bajo era el hombre más alto dentro del rango de los hombres. Explicamos eso el domingo. Entonces quiero ir aquí. A Jesús lo vieron. Yo llegué a esta conclusión después de estudiar esto. A Jesús lo vieron en las tres maneras. En las tres maneras. Unos creían de Jesús que fue exaltado y fue hecho ser divino. Por eso cuando tú dices que Jesús es Dios, unos te dicen, sí, lo hicieron Dios. La Iglesia Católica en el año 325. ¿What? Ustedes los cristianos, porque se ven mejor diciendo que Él es Dios. La humanidad lo hizo Dios para tener algo excelente en que tener esperanza. Wait a minute. A Jesús lo vieron en las tres maneras. Unos creyentes en los tiempos de antes, aproximadamente hace 2000 años, antes del año 100. Y en el año 100 y en el año 200, en el año 300 se aclaró lo que realmente era Jesús. Ponga mucha atención. A Jesús lo vieron en las tres maneras. Unos creían, y estoy diciendo cristianos, unos creían de Jesús que fue exaltado, fue exaltado a ser un ser divino. Otros personajes cristianos decían que nació de la unión de Dios y una mujer
mortal, perdón, y una mujer humana. Y otros decían que era un ser divino desde el principio. Estaban esas tres cosas que los paganos tenían. Esas son las tres cosas que la cristiandad estaba diciendo de Jesús. Unos decían el 1, unos decían el 2, unos decían el 3. Mi pregunta es, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Quién es Jesús? Yo le quiero decir esto, mi conclusión: Jesús cumplió los tres. Las demandas, Jesús cumplió las tres cosas. Cuando Jesús vino a la tierra para decir él era el Mesías, los judíos enseñaban que él tenía que hacer tres diferentes milagros para ser constituido el Mesías de Israel. Y los cumplió, las tres cosas que decían, las tres cosas que enseñaban, las cumplió, pero no lo aceptaron. Y fuera de Jerusalén o fuera de Israel, si Jesús hubiera salido afuera de Israel, lo cual no salió, si Jesús hubiera salido fuera de Israel y él hubiera hablado lo que habló, enseñado lo que enseñó, hecho lo que hizo, vivió como vivió, muchos hubieran dicho que él cumplió el 1, que él cumplió el 2 y que él cumplió el 3. Para ser Dios divino, Dios, o humano Dios, solamente tenías que cumplir una cosa. Para estar dentro de los rangos de los dioses, tenías que solamente cumplir una cosa. Pero yo viendo esto, quiero decir que Jesús cumple las tres cosas. Todos los demás, Hércules, y no le voy a mencionar más, que si no ya me meto más a mi tema. Todos los demás que han dicho que son humanos divinos, todos los demás que han dicho este es un Dios, todos los demás que han dicho fue elevado al cielo y ahora es Dios, ni uno de ellos ha cumplido las tres cosas, ni uno. A nivel historial, a nivel paganismo, a nivel creencia de hace aproximadamente 2000 años, podemos enseñar que Jesús es sobre todos estos dioses. Acuérdense que en la Biblia dice Dios de dioses. Why? ¿Por qué la Biblia tiene que decir? A mí me gustaría saber quién es el que dijo que Él es Dios de dioses. ¿Lo dijo Juan? ¿Lo dijo Pablo? ¿Quién es el que lo dijo? Usted lo puede ver en su Biblia cuando hay el texto. Pero ¿por qué la Biblia dice Dios de dioses? Ok. Entonces para mí que Jesús cumple estos tres requisitos. Si Jesús cubrió todo, los dioses de antes, hermanos, Jesús cubrió todo. There should be a click, hermanos, hermano Luis, ayúdales con el PowerPoint, por favor. Jesús cubrió todo. Los dioses de antes, ¿se acuerda? Pedían sacrificio, pedían oración y pedían alabanza. No tenían doctrina, no tenían escritura. No eran celosos, no les importaba si ibas a otro Dios. Depende de lo que necesitas. Si necesitabas el Dios de lluvia, ibas a sacrificarle al Dios de lluvia, ibas a pedirle al Dios de lluvia y ibas a orarle al Dios de lluvia y traerle el sacrificio al Dios de lluvia. Si querías que tu campo fuera fértil, ibas al Dios de la fertilidad. Si querías que tu campo estuviera sano, ibas a ir al Dios este. Si querías enamorarte, ibas al Dios de amor. Si querías sanidad, ibas al Dios de sanidad. Si querías y tenías hambre, ibas al Dios que suplía comida. Depende de lo que necesitabas, era el Dios. Era el sacrificio, era la alabanza y era la oración. No había escritura, no había palabra, no había doctrina, no demandaban moralidad. Podías vivir como se te daba la gana, podías pensar como se te daba la gana, podías creer como se te daba la gana, pero todos estos dioses no exigían nada, solamente esas tres cosas: sacrificio, oración y adoración.
So, cuando vino Jesús, Él pidió todo. Él pidió todo. Dios en el Viejo Testamento dijo: yo soy un Dios celoso, no tendrás ni te harás otros dioses, ni imagen de mí, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Cuando llegó Jesús, dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, nadie va al Padre sino por mí. El que me tiene a mí, tiene al Padre. That is it. That is it. Todos los demás dioses demandaban tres cosas, pero no demandaban y no pedían y no les importaba si la persona iba con otro Dios. Jesús es el único que dijo: solo Él, y ya. Y ese es el problema de hoy en día, y ese es el problema de hoy en día en todas las religiones, que no les guste eso. Y ese es el problema de hoy en día con todos los universitarios que los quieres evangelizar, porque dicen: ¿por qué dices tú que Jesús es el único camino? Mejor di que Jesús es un camino. No, Jesús es el único camino. Sí, para que tú recibieras favores de los dioses, tú ibas con ellos y tenías que individualizarte de acuerdo a la situación y problema y circunstancia que tenías. Pero yo te quiero decir algo: Jesús lo cubre todo. Jesús caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque enseñó que domina las aguas. Jesús le dijo a las olas y al viento: cálmese, y se calmó. ¿Por qué? Porque Jesús es el que controla la naturaleza. Antes iban con el Dios viento, con el Dios de agua. Jesús sanó a cuerpos y de cualquiera y de todas las enfermedades. Jesús, hermano, le dio vida a los espíritus humanos, pero echó fuera espíritus inmundos de la gente. Tocó lo espiritual. Jesús le dijo a lo natural, a lo vegetal. Vio una higuera y le dijo: te secas porque no me das fruto. Y dice la Biblia que se secó. Pero así como él le dijo a esa higuera: te secas, también le pudo haber dicho: da mucho fruto, y en ese instante hubiera salido mucho fruto. Jesús tiene el poder de convertir agua en vino y vino en agua. Él controla todo porque Él es el Todopoderoso. Si Jesús lo siguieron, y la Biblia nos enseña que lo siguieron, y la Biblia nos enseña que Jesús les sabe dar de comer a 5,000 personas teniendo 3 panes y 6 peces, o viceversa. Y todavía les sobró porque multiplicó la comida. Pero si tú fueras pagano, fueras al Dios que suple comida. Ahora eso se llama welfare, housing y todo lo demás. Y por eso Jesús dijo: no os preocupéis por lo que vas a vestir, no os preocupéis por lo que vas a comer, no os preocupéis por el día de mañana, cada día tiene su afán. Jesús volvió la gente a vida, dio resurrección, tocó lo que está atrás del velo. Jesús traspasó las paredes cuando se le acercó a los discípulos y le dijo: Tomás, tócame. Jesús, cuando se paró de la tumba y fue allá abajo, fue a lo más bajo para arrebatar las llaves del Hades, las llaves de la muerte. Y Jesús, en Apocalipsis, dice la Biblia que arriba en el cielo no se hallaba nadie digno de abrir los sellos, pero se vio al Cordero de Dios y se dijo: el Cordero de Dios, Él es digno de abrir los sellos. Jesús cubre todo. Esos dioses cubren una cosa: si es que son dioses. Sí, hace años se necesitaba todos estos dioses. Ahora ya no se necesitan. Sí, hace años los aztecas danzaban para que hubiera lluvia para su campo.
Después entró la inteligencia y la ciencia y los tiempos, y se enseñó y se aprendió que no necesitabas un Dios para eso. Se entendió que había tiempos de lluvia y tiempos de no lluvia. Se entendió que había verano, que había esto, que había winter, spring, summer, fall. Si antes te dolió una muela hace 2000 años y le orabas al Dios que era el Dios que sanaba los dientes, y le hacías sacrificio y le hacías oración y le hacías alabanza, ahora ve al dentista, te quita la muela y ya no te duele nada. Por eso en los tiempos antiguos había necesidades de dioses temporales. Toda la humanidad pensaba en lo temporal, nadie pensaba en lo que pasa después de la muerte. Y por eso cuando Jesús vino dijo: yo soy la vida. Los otros dioses decían: yo te sano tu muela, yo te doy lluvia, yo te doy fruto, y ni lo daban. Pero esas eran sus creencias. Y por eso para mí Jesús lo cubre todo. Y por eso para mí Jesús en el ambiente pagano, teoría pagana, creencia pagana, vino a mostrar Jesús a esos paganos: yo cubro sus teorías de lo que ustedes piensan que es un Dios humano o un humano Dios. Yo les cubro todo eso. Y por eso Él vino a quitar todo, porque todo eso era engaño, todo eso era mentira. Y por eso Él dijo: yo soy la verdad. En el Nuevo Testamento dice Juan 1:1, vaya ahí bien rápido. Nuevo Testamento dice la Biblia, Juan 1:1. Si me lo lees, hermano, porque yo no lo tengo acá, o lo leo. Juan 1:1, rápido, que quiero terminar esto. Sí, quiero terminarlo hoy. En el principio. Sí, mire, en el principio. ¿Se acuerda la creencia pagana? Creían que había divinidad en el principio y tenía que bajar a la tierra. Dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el verso 6: vino al hombre, vino al mundo. Verso 4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Dice el verso 9: existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Ok, y bla bla bla. Pero ¿qué quiero decir? Que Juan dice, por 60 años los cristianos están sin poder explicar quién realmente es Jesús. Por 60 años, 30, 40 años los cristianos están: ¿cómo explico a Jesús? No tienen la totalidad de los 4 evangelios y apenas están recibiendo un poco de lo que Pablo está escribiendo, y apenas están leyendo un poco de las cartas de Pablo. Y entonces Juan empieza a decir: Él es el verbo, Él es Dios desde el principio. Desde el principio está enseñándole al mundo: Él es el Todopoderoso, nadie lo creó a Él, Él es el principio. Lucas capítulo 1 verso 26. Si lo lees, hermano, rápido. Lucas capítulo 1 verso 26 es a donde María va a concebir. Y para mí que aquí Dios en su misericordia, porque Él vino a salvar al mundo, le está dando el mensaje al mundo. Primero le dice: yo soy Dios y bajé. Y Jesús mismo dijo en un verso, el que subió es el que descendió.
So Jesús aquí en Lucas capítulo 1 verso 26, si lo lees, hermano, por favor, y escuche, ponga mucha atención. Ahora usted tiene que entender por qué insisto que Dios encarnó. Usted dirá, pero no hay ningún problema con eso. Sí hay un problema. Es bien importante que nosotros podamos explicar cómo y por qué Dios encarnó. Lucas 1:26. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Número uno, una virgen desposada, una virgen que ya estaba comprometida de casarse con José, una virgen. ¿Y por qué dice una virgen? Porque todos los demás dioses, este es bien importante, porque todos los demás dioses como Hércules, porque todos los demás dioses, las mamás tuvieron una relación sexual. Tuvieron una relación sexual. Dios no es lascivioso. Y Dios no tuvo una relación sexual con María de ninguna manera. Todos los demás dioses de los paganos, todas esas mujeres se durmieron con dioses. Sigue leyéndole, hermano. A una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. Otra cosa, las otras mujeres no tenían que ser vírgenes. Pero hay una razón por qué la Biblia está diciendo virgen. Y hay una razón por qué la Biblia está diciendo que es una virgen, pero le está diciendo al mundo exterior de Jerusalén. Impresionante. Sigue, hermano. De los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Mire, entre las mujeres. Sigue. No Pero le dijo entre las diosas. Ella no era una diosa. No era Dios teniendo una relación con una diosa igual a un diosito Jesús. No, no. No es esa creencia. Es Dios viniendo sobre en sombra sobre María, para que conciba María, mujer virgen, no diosa, para que pueda tener el Hijo de Dios. Sigue, hermano. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaban qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Varios enseñan que Jesús es divino porque María era divina. No, hermanos. Sigue, hermano. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ok. Entonces, ¿ya vio? ¿Qué creían los paganos? Que Dios bajaba con una mujer y entonces había un bebé. Pero los paganos se fueron más allá porque son paganos. Y esos dioses paganos se dice que tenían relación con esa mujer. Por eso yo aquí puse en mis notas: las demás no tenían que ser vírgenes. Las demás podían ya haber tenido hijos o haber metidos con su esposo. Pero ¿por qué la Biblia dice virgen? Para dar a entender que Dios no la tocó, y para dar a entender que Dios después tampoco la tocó. Una virgen, una mujer, una humana. Jesús entonces sale de una humana, pero baja a Dios para que ella conciba. No hubo sexo, no hubo lascivia. ¿Por qué el diablo no le gusta que digamos que Jesucristo encarnó? ¿Por qué el diablo no quiere que la gente crea
que Dios encarnó. Es algo que los testigos de Jehová no creen. Es algo que los mormones no creen. Es algo que porque eso está dentro de, entre comillas, dentro de nuestra religión. Los testigos y los mormones. Y entre el catolicismo está que Jesús es divino porque María era divina. So that's wrong. Those three things are wrong. Pero ¿por qué el diablo insiste en que tú y yo no confesemos, en que tú y yo no creamos que Jesucristo encarnó? No por un tiempo, para siempre. Y luego dice la Biblia que Jesús fue al monte de los olivos y más de 500 personas lo vieron, que ascendió para arriba y que se fue al cielo. Pues esa es la otra cosa que los paganos dicen: por eso es Dios, porque subió al cielo, se hizo Dios. Porque tuvo una mamá humana y un papá Dios, es Dios. Y su otra, la más fuerte, porque Dios bajó y se hizo hombre un poquito de tiempo. No, Jesús no se hizo hombre un poquito de tiempo para un evento, para una ocasión, para una circunstancia. Jesús se hizo hombre desde nacimiento, y cuando fue a la cruz murió y resucitó, y fue abajo, hermano, resucitó en un cuerpo humano glorificado, resucitado y exaltado, y fue al cielo porque bajó del cielo. El paganismo no hizo a Jesús Dios. Los católicos no hicieron a Jesús que fuera Dios. No, Él cumplió las tres cosas. Espero que me dé a entender, pero no puedo detenerme allí. ¿Qué dice el judaísmo entonces? ¿Qué piensa el judaísmo? Bueno, veamos lo de los judíos. Ahí está Hechos 1 del 9 al 11. Thank you, hermano. Hechos del 1, del 9 al 11, a donde ascendió. Si quiere lo lee, leámoslo. Hechos capítulo 1, leámoslo rápido. Después de haber dicho estas cosas, yo le quiero decir que Jesús cumplió los tres requisitos que Israel pedía, que los tres requisitos que Israel decía: esto va a ser el Mesías, y lo hizo, y no lo aceptaron. Pero yo por este lado le quiero decir: mire, hermano, Dios aún respondiéndole al resto del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero dentro de su paganismo, dentro de sus filosofías y pensamientos raros, Jesús cumple esas tres cosas, y más poderosamente, porque el verbo no vino a ser temporal forma de hombre, no. Porque el verbo no vino por medio de una relación sexual de Dios y María, no. Y porque el verbo, cuando ascendió Jesús, hermano, sí murió, sí resucitó, 500 personas lo vieron y ascendió al cielo. Léemelo, hermano. Lo hizo más fuerte, lo hizo más poderoso. Recuerde, estas eran creencias que había aproximadamente hace 2000 años y años más atrás. Y por eso había una confusión en la cristiandad. No agarramos la Biblia de hombres, no agarramos la religión de hombres, y nosotros los hombres no hicimos a Jesús Dios. Oh no, mis hermanos, Él cumplió más que todas estas cosas. Léelo, hermano. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Ok, léelo otra vez, porque ahora hay dos varones. Léemelo otra vez. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Ok, ahora hay dos varones. ¿Y de dónde vinieron? Del cielo. ¿Sí, hermano? Que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Entonces hay testimonio de dos seres celestes que están diciendo: hey, este está haciendo al cielo, este está subiendo al cielo. ¿Sigue, hermano? Vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo.
Sí, sí, sí. Amén. So, para mí que cumplió las tres cosas que el paganismo creía. Thank you, hermano Luis. Y no nada más eso, sino que más limpio, más puro y más poderoso. Porque esos dioses que ellos decían, porque esos dioses que ellos decían que bajaban temporalmente en forma de humana, regresaban. Pero Jesús bajó, el verbo bajó, encarnó y se llama Jesús. Y él tuvo una vida, 30 años aproximadamente. Y cuando murió resucitó como humano. Y les dijo, tóquenme, tengo carne, pero esa carne ya transformada, glorificada. Tóquenme, tengo huesos. Y dijimos que la única diferencia ahora de la Trinidad es de que Jesús tiene un cuerpo diferente al del Padre y al del Espíritu Santo, porque ahora el cuerpo de Jesús es un cuerpo humano glorificado. Ok, sigo aquí. Y el judaísmo en todo esto, ¿qué decía? ¿Qué pensaba? Bueno, vamos a ver. Génesis capítulo 6, verso 2, si lo lees bien rápido. Génesis 6:2 o 6:1 me pusieron, tal vez está bien, 6:1. Léeme el 1 y el 2, está bien. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, O sea, la humanidad, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron. los hijos de Dios, hermano, es los ángeles. Ok, sigamos. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Ok, sí, sigue. Tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Ok, punto, espérate. ¿Qué hubo allí? ¿Qué hubo allí? Ahí hubo deseo, ahí hubo lascivia, ahí hubo sexo. No era algo santo, no era algo limpio. Hubo suciedad entre lo celeste con lo terrestre. Hubo una mezcla de seres celestes con seres humanos. Y dice la Biblia, sigue hermano. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Sí, Dios se enojó. Dios se enojó y dijo, no más. Esto no está bien. ¿Sigue, hermano? Porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad. Despacio, permíteme. Entonces estas mujeres dieron a luz hijos. Estos son, ¿qué dice allí tu Biblia? Estos son los ¿qué? Héroes de la antigüedad. Estos son los héroes de la antigüedad. No. Otra Biblia dice, estos son Nephilims. Y otra Biblia dice, estos son gigantes. ¿Ok? No era algo, esos hijos no era un aplauso de Dios. Esos hijos era un producto de dejarlo santo por lasciviar carne y tener relación con carne. Les nacieron hijos. Entonces estos hijos, el pueblo judío nunca dijo, son dioses. Nunca. El pueblo judío de estos Nephilims, de estos hombres de renombre, de estos hombres gigantes, han dicho que es una perversión. Es más, la palabra gigante quiere decir los que no resucitan. ¿Y por qué no resucitan? Porque no va a haber perdón para ellos. Entonces los judíos, como les nacieron de seres celestes que bajaron abajo con mujeres de abajo. Cuando les nacieron esos bebés, los judíos no les dijeron de nacimiento, esos son dioses o semi-gods o divinos humanos. No, permítame la palabra. Ellos entendieron que eso era perdición. Ángeles bajaron y se presentaron como hombres. Dice Hebreos, did you get that verse? Ángeles bajaron. Okay, dame el verse. Do you have the verse? No, ok, hermano, ayúdeme bien rápido. Si no, dice la Biblia que hubo unos que hospedaron a ángeles y ni se dieron cuenta.
¿Por qué? Porque los ángeles bajan a la tierra en forma humana. En toda la escritura del Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento nos enseña que cuando ángeles bajan a la tierra, se manifiestan, se hacen visibles en forma humana. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento nos enseña, si me lo das, hermano, nos enseña que dice Pablo: unos de ustedes han tenido ángeles en su casa, los han dejado dormir, les han dado de comer y se han ido esos ángeles y ustedes ni sabían que eran ángeles. No, pero si yo tenía dos ojos y tenía así, no tenía nada. Es que toman forma de hombres. Cuando estaban orando por Pedro, que lo sacaran el apóstol Pedro, que lo sacaran de la cárcel, fue una jovencita, porque Pedro estaba tocando en la puerta, abrió la puerta y dijo: ¿ah? Y le cerró la puerta y regresó a la oración, y dijeron los de la oración: ¿qué pasó? Es que vi al ángel de Pedro. No, no era el ángel de Pedro, era Pedro. Pero ¿por qué dijo vi al ángel de Pedro? Porque los ángeles toman forma de hombres. Pero los judíos a ellos no les llamaban dioses. No les llamaban dioses. Ya los judíos vieron que nacieron estos tipos de seres humanos y no les llamaron dioses. Bajaban seres del cielo en forma de hombres y no les dijeron dioses. Pablo, siendo 100% humano, ¿tienes el texto, hermano? Dámelo. Hebreos 13:2. Léelo. No os olvidéis de mostrar hospitalidad. Sí, porque, sí, cuidado. ¿Por qué? Dale. Porque por ella algunos, sin saberlo, Ajá, hospedaron ángeles. han hospedado ángeles. Si yo hospedara un ángel, yo le viera sus alas, yo viera su resplandecer, yo viera su belleza, yo viera sus ojos azules, su pelo rubio. Y dije: este es un ángel. Pero ese ángel bajó como salvadoreño. No me di cuenta que era un ángel. Yo pensé que era un salvadoreño. Si hubiera sido ángel, le hubiera dado más de comer. Pero entonces los judíos, que vean muchos ángeles en forma de humanos, nunca les llamaron dioses. Pero cuando los paganos vieron a ángeles en forma de hombres, sí les decían dioses. Pablo, siendo 100% humano. ¿Quién era el papá de Pablo? Era de la tribu de Benjamín. Su papá era un judío y su mamá era una judía. No había nada divino en ni uno de ellos dos. No había nada divino. Y Pablo dice que él fue al cielo 1 y 2 veces. Pablo dice conozco un hombre que fue al tercer cielo. En otra ocasión dice: conozco un hombre que fue al paraíso y vio cosas extraordinarias que con esta lengua, con estas palabras, con esta boca no puede expresar las cosas que había ahí arriba. Si hubieran oído los paganos a Pablo decir y hubieran visto a Pablo ir al cielo, le hubieran dicho: tú eres un Dios porque has sido llevado al cielo. ¿Qué dicen los judíos? No le llamaron a nada de esos 3 eventos Dios. A nada. ¿Tienes el del cielo? Dame el verso y léelo. Segunda de Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sí, fue hasta el tercer cielo. Entonces los paganos hubieran oído eso y olvídese, lo hacen Dios. Pero mire la creencia de los paganos. Mire la creencia de los judíos. Y por eso a los judíos se les hacía un poquito complicado, aunque ellos entendían que había relación celeste con humana que podía producir hijos. Y por eso la Biblia dice que María era virgen y que era virgen después de dar a luz. Sí, era virgen antes de concebir, pero también era virgen después de dar a luz. 9 meses después, ella seguía siendo virgen. Eso es bien importante, porque de ninguna manera Dios bajó al mundo a tener relación.
de ninguna manera. Ahora, Hechos capítulo 14. ¿Qué era Jesús? ¿Un divino que se hizo humano? ¿Un Dios porque su mamá y su papá, uno era mundano, uno era humano y el otro era divino? ¿O un Dios porque subió al cielo? ¿Quién era Jesús? Dijo Pablo, unos de ustedes están predicando un Jesús, no es de que haya otro Jesús, pero están predicando otro evangelio y están predicando otro Jesús. Mire, hermano, ahora entiende qué estaba diciendo cuando estaba hablando de los paganos de allá afuera, porque Pablo dijo, yo no voy a ser apóstol de los judíos, yo voy a ser apóstol de los paganos, de los gentiles. Y les va a regular a ellos también sus creencias, sus metodologías y todas sus herejías. Ok, empecemos. Hechos 14, verso 8. Se lo leo. Vamos todos allí. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado, ¿sí? De los pies, cojo desde el seno de su madre. What? ¿Ah? Sí. Cojo desde el seno de su madre. Hermano, para que tú digas eso es porque pues, tienes toda la ciencia necesaria para ver que adentro está el pobre así. Dice, y que nunca había andado, nunca caminó. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz, levántate. Le dice, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Nunca había caminado desde que salió de su mamá, nunca salió del vientre de su mamá y nunca caminó ese pobre. Hasta que Pedro dijo, get up, párate bien y camina. Y caminó. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonía, los dioses se han hecho semejante a los hombres. Míreme aquí. La creencia pagana era, si era mitad hombre, mitad Dios, tenías poderes especiales. Y por eso este hombre, ¿cómo se llamaba el que mencioné ayer? El que mencioné el domingo. Este hombre, Apolonies de Taina, ¿se acuerda? Él hacía milagros, él sanaba enfermos, él echaba fuera demonios, él resucitaba gente, él ponía las manos y se sanaban. ¿Se acuerda? Ellos pensaban que era como ese hombre. Entonces dice aquí el verso 11, dice, ellos dijeron, los dioses se han hecho semejante a hombres y han descendido a nosotros. Yo siempre por 30 años me pregunté, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué dijeron esto? ¿Por qué? Pues número uno, porque Pablo tenía poderes para sanar. Número dos, porque Pablo y Bernabé tenían poderes de hablar muchas cosas que sabían del Señor Jesús. Y como estaban llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hacía milagros y cosas semejantes. Y ellos tenían en mente que sus dioses tenían estos poderes. Que hombres que no eran normal, sino que eran hombres que también eran divinos, tenían estos poderes. Entonces ellos dicen, los dioses se han hecho semejante a hombres y han descendido a nosotros. Había una historia, había un hombre que se llamaba Ovid. En el año 43
al año 17. O sea, año 43 años que Jesús naciera. 43 años que Jesús naciera. En el año 43, sobre el año 43 años para empezar 0, año 1, 2, 3, 4, 5 y Jesús nace en el año 30. Del año 45 al año 17, faltan otros 15 años que nazca Jesús. Había un hombre que se llamaba Ovid y él era un escritor romano y dio la historia de la encarnación. Dio la historia de la encarnación temporal de Mercurio y Júpiter. Este que hallamos aquí, cuando pasó esto, ya había pasado como unos 50 years que dicen esto aquí. Jesús ya había fallecido, ya había resucitado, ya está a la diestra del Padre. Entonces en el año 40, él vivió del año 43 al año 17. 15 años antes que Jesús naciera, este hombre murió, pero él era un escritor en Roma. Y él dio la historia de la encarnación temporal de Mercurio y Júpiter. Y escribió cuando Jesús Júpiter, entonces esto se escribió. ¿Y cuál era la historia? Se la voy a hacer bien pequeña, así bien rápido. Decía que Júpiter y Mercurio bajaron a visitar a Asia Minor. How do you say that in Spanish? Asia Menor. Y vinieron a visitar ese país en Asia Menor y que estaban cansados. Los dos eran dioses y que estaban tan cansados que necesitaban descansar y ellos tocaban las puertas y nadie los dejaba entrar para darles hospedaje para que pudieran descansar. Pero hubo un hogar, una familia, un esposo, una esposa que se llamaba Filemón y Baosías, y ellas les dieron hospedaje a estos dos hombres. Y dice que estos dos hombres le dijeron: estamos tan agradecidos, tú eres los únicos, ustedes son los únicos que nos dieron hospedaje. Mañana eliminamos a todo el pueblo por no abrirnos las puertas y darnos hospedajes. Ustedes no les pasará nada, pidan lo que quiera y se los vamos a dar. Y él les dijo, esta familia le dijeron: pues déjanos hacer un monumento para ustedes dos, cuidar el monumento, y cuando nos muramos que sigamos unidos por la eternidad. Y dice ese historiano que así pasó, que ellos murieron, ellos destruyeron, Mercurio y Júpiter destruyeron la ciudad porque nadie les dio descanso, nadie los hospedó, y que cuando murieron esta pareja nació un tronco, y en ese tronco dos ramas grandes, uno representaba al esposo, uno representaba a la esposa, y el tronco grande representaba a la unidad, y a ellos se les llamaba Júpiter y Mercurio. ¿Ok? A Sus es la versión de Júpiter en Grecia. Por eso el hermano Luis, cuando dije un nombre, él dijo Sus, pero Sus es la versión de Júpiter en Grecia. Y Hermes es la versión de Mercurio de Grecia. ¿Ok? Son supuestamente los mismos dioses, pero con diferentes nombres, porque uno es de Grecia y otros de Roma. Los nombres. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó aquí? Vamos ahí a Hechos capítulo 14. Entonces dice el verso 11: ese mismo lugar, hermano, Listra, es el mismo lugar de Asia Menor. Cuando esa gente tenía esa leyenda, esa gente tenía esa historia, esa gente sabía que allí bajó Júpiter, que allí bajó Júpiter y Mercurio. Y cuando ellos vieron el milagro poderoso que hizo Pablo y lo que decía Bernabé, se quedaron espantados, y entonces le llamaron Júpiter y Mercurio.
Ok, ahora leamos la Biblia con esa historia de hace 2000 años y un poquito más atrás. Dice el verso 12, o léeme el verso 11, hermano. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho Despacio. semejantes. Entonces les llaman dioses. Los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Entonces uno era el mensajero y otro era el poderoso. Verso 13. Entonces cuando vieron esto, entonces mire lo que había. Estaba un templo de Júpiter. Estaba un sacerdote de Júpiter. Lee el verso 13. Y el sacerdote de Júpiter, Ajá. Júpiter, yo conozco un planeta que se llama Júpiter, pero no un dios. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y ¿qué, hermano? guirnaldas. Ajá, a las puertas. ¿Qué quería hacer? Quería hacer un sacrificio. Quería traer un sacrificio porque pensaba que Pablo y Bernabé eran dioses, eran divinos humanos. ¿Sigue, hermano? Y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. ¿Sigue? Despacio. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Sí, yo le dije el domingo, hombres santos y ángeles santos no se dejan adorar si son de Dios. Si son del diablo, se dejan adorar. Verso 14, léelo otra vez. pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas. Sí, cuando Jesús en la carne recibió adoración, se dejó adorar. Le adoraron hombres, le adoraron ángeles y le adoraron demonios y espíritus inmundos. Y se dejó adorar. Y el Padre dijo de Jesús: adórenle todos los ángeles de Dios. Sigue, hermano, el verso 14 otra vez. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando Sí, sí, y diciendo: Sí. varones, ¿por qué hacéis estas cosas? sí. Nosotros también somos hombres de igual naturaleza Mire, que vosotros. somos hombres de igual naturaleza. No somos semigods, no somos dioses, no somos divinos, no tenemos de divino, no tenemos nada. Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? Pablo dice: porque lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, lo hago, y lo que no quiero hacer, I end up doing it. Está como tú y yo. ¿Y por qué lo hiciste? No sé, no quise. Pablo. Naturaleza humana. Verso 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. ¿Sigue, hermano? Y os anunciamos el evangelio. Ajá. Y os anunciamos el evangelio. ¿Sigue? Para que os volváis de estas cosas Sí. vanas. Ajá. A ver, sus enseñanzas, sus creencias, ese templo de Júpiter, ese sacerdote de Júpiter, estas adoraciones que ustedes quieren hacer a Júpiter y a Mercurio, a Sus. Están locos. Eso es en vano, eso no sirve, esa es la mentira. Te voy a hablar del Dios vivo, del Dios verdadero. Sigue, hermano, léeme el verso 15 otra vez. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas Sí, a un Dios. despacio, hermano. Read it again, despacio, hermano. Y Leemos muy rápido, hermano. Entienda lo que está pasando. Entienda que Pablo también enseñó un solo Dios verdadero y se acabó. El mundo enseña muchos dioses. El mundo acepta muchos dioses.
El mundo no quiere a un solo Dios. El mundo quiere que toda la gente se sienta bien. El mundo no quiere la verdad. Léemelo teniendo eso en tu cabeza, por favor. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas. Sí, o sea que están mal. Esto es falso, esto es mentira, esto los lleva a la muerte. Hay una sola verdad. No que todas las religiones son de Dios. Porque si no, no los hubiera exhortado. Porque si no, no hubieran rasgado sus vestimientos. Porque si no, nada más hubieran dicho, párense, no nos adoren, no nos adoren. ¿Sigue, hermano? Para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, Sí, la tierra, sí, el mar y todo lo que en ellos hay. sí. Él es el creador de todas las cosas. Por eso Pablo dijo, Él es el Dios de la creación, tanto lo visible como lo invisible. Y los demás, mentiras. Y el paganismo, mentiras. Y el creer en muchos dioses, mentiras. Eso es en vano. Y Pablo dijo, si Cristo no resucitó, este evangelio es en vano y somos dignos de lástima. Dijo, somos dignos de lástima si Jesucristo no resucitó. No dijo, somos dignos de lástima porque somos cristianos. Ahora viva como que es digno de lástima. Si Cristo no resucitó. Yo le pregunté la semana pasada, ¿qué hiciera usted si Cristo no es Dios? ¿Lo sigue? ¿Lo sigue? Y por eso la gente que no cree que Cristo es Dios no lo sigue. ¿Qué hubiera sido de toda la historia, hermano, si Cristo no es Dios? Él cambió la historia. Él es la historia del mundo. A Jesús se usa en todas las cosas del mundo, hermano. Pero ¿por qué tanto es odiado? Por estas palabras. Te voy a enseñar un Dios vivo. No te voy a enseñar dioses vivos, te voy a enseñar un Dios vivo que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo el mar. So, los paganos están pidiendo, sana mi cuerpo, límpiame de esto, dame de comer, danos lluvia, danos buena cosecha. No, Él es más que todo esto. Él es el que hizo el cielo. Y cuando tú volteas al cielo, hermano, y ves, yo no sé quién me estaba diciendo, si ves al espacio que puedes ver un Milky Way de no sé qué, que puedes ver otro universo. ¿Qué? Y David dijo, cuando miro las estrellas, la luna y el sol, yo pienso, ¿qué miraste tú en mí? Entonces dice, para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Verso 16, hermano. El cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Ajá, él dijo, pues sigan sus caminos, sean paganos. Los paganos creen en multitudes de dioses, sean paganos. ¿Sigue, hermano? Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, Exactamente. haciendo bien
y dándonos lluvia del cielo Ujú, y estaciones fructíferas, ujú. llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Sí, 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 sí. Él cubre todo, hermano. Un científico, how do I say this? Un científico, how do I say this? How do I say this? What I want to say? Un científico, pero más que científico, dijo que el universo y nuestros sistemas solares están exactamente a donde todo tiene que estar. Todo. Y que si uno de estos elementos estuviera quitado un poquito de donde está, fuera un caos el universo. Y entonces allí puedes entender el diseño perfecto de Dios. Dijo un científico, para contar las estrellas necesitas 2000 años y contar estrella segundo por segundo para contar todas las estrellas del universo. Mire todo lo que Dios hizo. Entonces, Jesús cubre todo. Jesús no está en ese triángulo de los paganos. Él es más que ese triángulo, pero para mí que Él cumple las tres maneras que el paganismo creía que alguien podía bajar como Dios, nacer como mitad divino humano o llegar a ser Dios porque te subieron al cielo. Eso y más que eso, más glorioso que esa manera, Jesucristo lo cumplió. Si Él vino desde bebé, Él vino desde vientre. Cuando murió, resucitó como humano. No resucitó en forma de Dios, resucitó en forma de hombre. Dijo, tócame, soy carne y hueso. Cuando ascendió al cielo lo vieron ver como humano, no lo vieron ver como Dios, subió como humano. Cuando lo ven en Apocalipsis, lo ven, olvídese. Y cuando lo explica Juan desde el principio, Él es Dios. No, nosotros no creamos la religión cristiana. No, nosotros no inventamos a este Dios. We're not that smart. Si este Dios que Él mismo no se inventó porque ya estaba, nos cuesta comprenderlo, nos cuesta entenderlo, nos cuesta tener, who is this Jesus? Me faltan 10 minutos, dejen entrar a mi tema. Punto número 8, de la humanidad de Cristo. Vaya allí a Hebreos 2, 14 al 17 para enseñar por qué Él es humano. Es importante saber que Él es humano. Unos han peleado que Él no murió en la cruz y como no murió, no resucitó. Y por eso Pablo desde hace 2000 años dijo que murió y resucitó. Y por eso la Biblia tiene las respuestas para todas esas dudas y toda esa gente que sabe y no sabe. ¿Sabe? Dice Pablo, yo me hice bárbaro para los bárbaros y me hice y me hice inteligente o sabio para los griegos, porque los griegos buscan sabiduría. Los griegos buscan sabiduría. Es interesante, hermano, cómo es interesante. Acabo de ver una película de la India. Y es interesante cómo sus canciones de la India tienen frases de la educación, del saber, del conocer. En sus canciones dicen, para salir del campo necesitas estudiar. Para salir del campo necesitas estudiar. Una de sus frases en una de sus canciones es, para tocar el cielo necesitas aprender.
Y yo me preguntaba, viendo esa película, ese documental de una vida de a de veras, yo me preguntaba, Dios mío, en una canción de los indios de la India, 20 frases de estudiar es victoria, estudiar es la gloria, estudiar es salir del campo, estudiar te saca de la pobreza. Dije, no hay ni una canción que yo sepa en español que hable del estudiar, pero sí de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de la violación y de otras cosas tontas. Jesús fue 100% humano y Dios se encarnó aproximadamente hace 2000 años en esta tierra. Y no estuvo temporalmente aquí, estuvo toda una vida aquí. Hebreos 2, verso 14. Le doy este y otro verso y terminamos para que no diga que no le di versos hoy. Hebreos 2, 14 al 17. Así que por cuando los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayudó a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Ok, Hebreos 4, 14 al 16. So, la pregunta aquí, hermano, es: ¿quién es Jesús para ti? Y cuando tú dices, oh, es mi sanador, mi libertador, qué bueno. Pero no puede ser solo eso para ti. Hebreos 4, 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Mire, Jesús. Mire despacio, mire lo que es Jesús, mire lo que hizo Jesús. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no podía compadecer nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cierre sus ojos, incline su rostro, por favor. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús que la Biblia expone? ¿Quién es este Jesús que dice que Él mismo, Él es lo que es? Hermano, pero más importante, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús le dice a Pedro, ¿quién dices tú que yo soy? Pedro allí en ese instante estaba en la carne, no estaba lleno del Espíritu, todavía no era apóstol y estaba un poquito medio trastocado el pobre. ¿Quién dices tú que soy yo? Ahora, después de estos 4 temas, 5 temas, ¿quién dices tú que es Jesús? Who is Jesus? Ya le dije el domingo pasado, no es un dibujo de caricatura que tú pintas en tu cuaderno o que pintaste como niño. Jesus.
No, who is Jesus? ¿Quieres conocer la profundidad? ¿Quieres conocer el pasado, el presente, el futuro de quién es Jesús? ¿O ya sabes quién es Jesús? ¿Quieres ir al cielo? Tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo. No es así nomás. Tenemos que meternos a la profundidad de Él y decir: Jesús, yo te quiero conocer. Yo te he tenido limitado, que nada más eres sanador, que nada más eres salvador, pero tú eres más que eso. Who is this Jesus? Yo quiero conocer todo de ti, Señor. Hay unas profundidades que no conozco de ti. Y yo necesito saber, yo necesito conocer, y yo necesito aprender. Necesito vivir para Él, porque Él es el que cambia mi voluntad. En el nombre de Jesús. Necesito estudiar de Él porque necesito aprender. Necesito hablar de Él porque Él me dio los labios. Y necesito servirle porque Él ha cambiado el curso de mi vida. Por eso es tiempo de darte al Cristo que predica el Evangelio de Dios. Y es tiempo de entregarte, y es tiempo de honrarle, y es tiempo de alabarle, y es tiempo de rendirte, y es tiempo de humillarnos, y es tiempo de decir: ten misericordia de mí, que muero sin ti. Es tiempo de parar de pensar que ya sabemos quién es Jesús. Javi, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Oh, en el nombre de Jesús, dame más de ti. Oh, sí, Señor. Y abre tu corazón y dile: Jesús, yo quiero conocerte más. Ven a decirle, como Tomás le dijo, ahí en el nombre de Jesús: Señor mío y Dios es mío. Pero ahí dile de todo corazón: yo te quiero conocer, Jesús. Abre tu corazón delante de Él. Dile: Espíritu Santo, guíame más a Él, a la revelación de Él. Yo quiero conocerte, Señor. Quiero conocer tu profundidad. Quiero conocer, Dios mío, esa divinidad, Dios mío. Aún los días de tu carne, Señor, que anduviste en esta tierra. Quiero conocerte más, Señor. No solo los milagros que hiciste, Dios mío, sino, Dios mío, tu divinidad. ¿De dónde vienes, Señor? Porque tú eres mi Dios. Yo te he reconocido como mi Señor y mi Salvador, Dios mío. Tú eres. Ahí, hermano, reconócelo como tu Dios. ¿A dónde está tu fe hoy en día parada? Dile: Señor, aquí estoy y quiero que mi fe aumente más, porque quiero conocer tu profundidad, quiero conocer más de ti, Señor. Yo quiero conocer todo de ti, Dios mío. Ahí reconócelo, hermano. Mira cuánta religión en este mundo que solo dicen que es un buen profeta, un hombre que anduvo haciendo cosas buenas, sanando a gente. Pero ¿qué dices tú?
¿Quién dices tú, Pedro? ¿Quién dices tú, pueblo de Dios, que es Él? Hoy, mi hermano, mi hermana, ¿qué dices tú? Tú eres el alfa, Señor. Tú eres el omega. Tú eres el principio y el fin, Señor. Oh, sí, Dios es mío. Ábrele tu corazón al Señor y deja que lo ministre un momento. Levanta tu corazón delante de Él. Oh, sí, Señor. Ahí reconócelo como Dios. Ahí arroja tu corona delante de Él. Ahí honra, adoremos al Hijo. Adoremos al Hijo. No sea que se enoje. Levanta tus manos al cielo. Y hay que adorarle un momento, hay que adorarle un momento. Mire, póngase sobre sus pies y levante sus manos, levante su corazón delante del Señor. Ahí hay que reconocerlo como Dios, como lo que Él es. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dijo Juan, vimos su gloria. Y de esto hablamos, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos palpado. De eso hablamos, de eso escuchaste hoy, de lo que ellos vieron, de lo que ellos testificaron, de lo que está escrito, de lo que el Padre dijo, de lo que hombres dijeron. Ahí hay que adorarle un momento. Ay, dile con todo tu corazón. Oh, sí, Dios es mío. Ahí piensa un momento que Él, siendo Dios, Él nos amó. Él nos amó. Oh, sí, Dios es mío. Ahí levanta tu corazón. Oh, sí, Dios es mío. Deja que fluyan de tu corazón ríos de agua viva. Esa es una promesa de tu Dios. Oh, sí, Señor. Esos fueron sus días en la carne. Adórale. Adórale porque Él es Dios. No se hizo Dios, Él es Dios. Oh, sí, Dios es mío. Oh, sí, Señor. Ay, dile con todo tu corazón. Dile con todo tu corazón. Eso es verdad. Porque tú no lo buscabas. Yo no lo buscaba. Él nos halló. Oh, sí, Dios es mío. Hay un momento más. Díselo con todo su corazón. Dile una vez con todo tu corazón. Oh, sí, Dios es mío. Ay, díselo una vez más con todo tu corazón. Hoy nos acercamos. Él es sin Dios. temor. Así Dios es mío. Él es el Ahí agua entiende lo que bebé. canta. Nunca más Ven con ese tendremos deseo sed. de levantar tu corazón, Jesucristo basta. de levantar tus manos, de humillarte delante de Él. Jesucristo basta. Oh, sí, Dios es mío. Mi castigo recibió y Tú eres su suficiente, herencia me Señor. entregó. Tu sacrificio, Jesucristo lo que hiciste basta. por nosotros, Señor. Jesucristo Oh, gracias, basta. gracias. Porque en ti vivimos confiados, Señor. Jesucristo basta. Oh, sí, Dios es mío. Tú eres suficiente, Señor, para mi vida, para mi salvación. Tal y como Hay una vez más. somos, nos amó. Oh, sí, Dios es mío. Hoy nos Tal y como somos, acercamos Señor. sin temor, sin temor. Oh, es verdad, Dios es mío. Tal y como somos, nos amó. Ahí fuerte, con todo tu corazón. Hoy nos acercamos Oh, sí, sin Señor. temor. Con todo tu corazón, levanta tu voz. Él es el agua que al beber nunca más Oh, gracias, tendremos Rey. sed. Jesucristo Porque basta. nunca tendré sed jamás, Señor. Jesucristo basta. Mi castigo recibió. Oh, gloria a Dios. Y su herencia me entregó. Gracias, Rey. Jesucristo basta. Jesucristo Gracias, Dios basta. mío.
Señor. Deja que tu corazón se derrita delante de Él. Ahora hay un futuro. Sí, Señor. Ahora hay una razón por la cual vivir, Señor. Esperanza fiel. Hay una esperanza. En su Hay una razón por la amor cual seguir confiamos. adelante. Hay descanso en Él. Gracias, Señor. Ahí denle un aplauso fuerte al Señor. Pero fuerte, mi hermano. Ahí puede volver a su asiento. Vamos a orar para así de quedar despedidos. No sé si